Gracias a todos los presentes. Buenas tardes. Complacido de encontrarnos de nuevo en esta actividad que organiza el Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarios de la Universidad Simón Bolívar. Aún en medio de las circunstancias que pueden resultar adversas desde el punto de vista de cada uno de nosotros, es realmente satisfactorio que la Universidad Simón Bolívar, por intermedio de una de sus instituciones emblemáticas, que ha mantenido en pie la trayectoria y el prestigio de esta universidad, realice este conjunto de actividades como parte de la contribución a la generación de conocimiento y el planteamiento de ideas que pueden resultar constructivas para cada uno de los que se suman, nos acompañan en esta y las siguientes conferencias que serán proyectadas en su momento. En esta ocasión nos complace nos acompañe el doctor Miguel Ángel Martínez Neuchi, quien se desempeñó hace ya unos 2 o 3 años aquí en la Universidad Simón Bolívar como profesor asociado del Departamento de Ciencias Sociales, llegó a coordinar los posgrados en Ciencias Políticas. En la actualidad, el doctor Martínez Neuchi se encuentra en la República de Chile y él se desempeña como catedrático en la Universidad Austral de este país en el Cono Sur. El tema que nos tratará sobre el planteamiento teórico con vigencia, mucha actualidad, en el tiempo que nos aturde en el presente, por decirlo menos, sobre las transiciones políticas. Esto en el marco del más reciente libro que él tuvo a bien coordinar, con otros autores que fuimos invitados a participar en este proyecto, titulado Las transiciones políticas en América Latina, desafíos y experiencias. Este libro, que fue publicado a finales del año pasado por la Universidad Metropolitana, cuenta con importantes investigadores, además del profesor Martínez, como por ejemplo la doctora Elsa Cardoso, el doctor Jorge Bataglino. Probablemente es poco conocido aquí en el ámbito de Venezuela, pero él es un especialista en el tema de las relaciones civiles y militares, civil, muy importante destacar esto, en la República de Argentina, y actualmente se desempeña como rector de la Universidad de Estudios de la Defensa de este país. Él ha hecho bastantes contribuciones y gentilmente en su momento aceptó compartir un capítulo de uno de sus estudios que trata sobre la experiencia política de la transición que ocurrió durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Así también otros profesores como el profesor doctor Froilán Ramos, que también se desempeñó como profesor aquí en la Universidad Simón Bolívar y producto de muchas circunstancias optó por una beca, completó de manera satisfactoria para obtener su doctorado en la Universidad de los Andes, ubicada en Santiago de Chile, y se desempeña como profesor en la Universidad Católica de Concepción. De igual modo, nos acompañan profesores, comentaba en otra oportunidad, 3 profesores egresados del Diplomado de Historia Contemporánea de Venezuela de la Fundación Rómulo Betancourt, lo cual habla de un trabajo que de alguna manera de hace 10 años desde la Fundación se ha venido realizando año a año para la formación académica de quienes han pasado por las aulas de la Quinta Pacairigua, y un producto concreto es justamente el estudio de diferentes proyectos de transición, que justamente de alguna manera podemos decir que en el seno del diplomado de la Fundación Betancourt surgió este proyecto, que luego compartimos con el profesor Martín Meucci. Uno de ellos es la profesora Yurari Borregales, profesora de la Escuela de Contaduría de la Universidad Central de Venezuela, y ella trató el tema de la transición política que ocurrió en 1989-1990 en Nicaragua, en lo que se puede denominar el primer gobierno del sandinismo dirigido por Daniel Ortega, y el triunfo de Violeta Chamorro. De igual forma, el profesor Alejandro Rodríguez, que actualmente coordina la maestría en enseñanza de la historia en el Instituto Federal de Caracas, como parte de su trabajo de ascenso, él abordó el tema de la transición política en Perú, específicamente lo que significó la reelección
y la posterior renuncia de Alberto Fujimori luego del llamado Fujimorato en la historia contemporánea del Perú, que marcó una tendencia que en el tiempo presente, aún si uno revisa los medios de comunicación internacionales, se topa allí de lo que significó este fenómeno político en este país que aún se mantiene allí presente. También el profesor Luis Fernando Castillo, profesor del Instituto Pedagógico de Caracas y actual cursante del doctorado en política Bolívar, realizó un trabajo comparativo de lo que significó la transición política en el caso de Colombia, a partir de la suscripción del Pacto Nacional entre 1957 y 1958, en perspectiva comparada con la dinámica que se va a dar en Venezuela al año siguiente, en 1958, y la suscripción del Pacto de Punto Fijo. Trabajo que de alguna manera establece esa conexión de esos esfuerzos de racionalidad política que se dieron en aquel entonces. También contamos con la participación del profesor Carlos Castañeda Mejía, también profesor de nuestro Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar, quien realizó un trabajo sobre el proceso de cambio político que conoció la República del Brasil entre 1983 y 1985. El profesor Carlos Mejía también es un cursante del doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar. En este proyecto que procura dar una contribución eh, modesta, pero que consideramos oportuna, más allá de las circunstancias políticas, procuramos contribuir a ese debate, a esa discusión, para que más allá de los lugares comunes, en los cuales puede referirse al empleo de la categoría conceptual de las transiciones, estimamos que es importante ofrecer al lector, sobre todo al lector venezolano, que se encuentra imbuido en medio de esta situación por todos conocida, la búsqueda de esas experiencias, no para encontrar especie de plantillas o marcos referenciales que se puedan aplicar per se en el caso venezolano, por cuanto hay contextos muy específicos, sino de establecer referencias, experiencias que de alguna manera puedan concitar una reflexión y de esa forma eh, servir de insumo tanto para los lectores y muy probablemente al liderazgo político venezolano, ¿por qué no?, de afinar detalles, de modo de poder dar de manera adecuada con la búsqueda de puntos de encuentro que permitan evitar cometer situaciones que puedan resultar cuestionables en un momento determinado. Este es el esfuerzo que desde la academia hemos estado realizando para contribuir de alguna u otra manera a la evolución de la discusión política en Venezuela. Sin más, voy a dar entonces la palabra al profesor Martínez Meucci para su conferencia. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, a la profesora Carolina Guerrero, que gentilmente nos ha cedido e invitado a este espacio que coordina el Bolivarium de la Universidad Simón Bolívar y que viene desarrollando una serie de charlas, conferencias y ciclos en general de actividades académicas muy nutritivas en los tiempos que corren. Dar las gracias, por supuesto, también a todas las personas que han tenido la amabilidad de conectarse y compartir brevemente en este espacio, en donde espero no extenderme mucho. Y sobre todo también al profesor José Alberto Olivar, quien, como ustedes han escuchado, hace referencia a un libro recientemente publicado en el cual se analizan 9 casos de transiciones políticas en América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Un libro que básicamente ha sido coordinado por el profesor José Alberto Olivar, con la colaboración de todos los autores a los cuales acaba de hacer referencia. Y bueno, que como ya decía el profesor Olivar, pretende ser una contribución, no desde un punto de vista de una comparación específica, no hay unos ejes transversales expresamente trazados para realizar una comparación en un sentido formal del término, sino que más bien busca ser un libro que se acerca al público para dar a conocer algunas de las peculiaridades, de las particularidades de los procesos de transición en diversos países de la región. ¿Para qué? Para que precisamente como fruto de esa aproximación
libre pero sistemática y rigurosa a cada una de estas experiencias, podamos también ir profundizando como sociedad en las complejidades de este tipo de procesos políticos. En este libro hay digamos, cada uno de los capítulos analiza un caso específico de alguno de los países analizados y concretamente en la tarde de hoy me voy a concentrar en uno de los capítulos que tuve la suerte, digamos, de contribuir al libro con este texto, ¿no? Y en este capítulo, que está referido sobre todo a la experiencia venezolana, tratamos de hacer un ejercicio libre de pensar, pero sistemático, de pensar con respecto a cómo ciertas variables que han sido trabajadas, analizadas por los llamados transitólogos, o sea, toda esa generación de científicos políticos que, sobre todo al calor de lo que fue llamada la tercera ola democratizadora, por la cual decenas de países transitaron a la democracia a finales del siglo XX, con el análisis de esos procesos, pues surgió toda una bibliografía especializada muy importante para darnos luces, para permitirnos comprender este tipo de procesos. Y dentro de las aproximaciones que varios de los investigadores realizaron con respecto a esos procesos, surgió, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con una serie de variables que de alguna manera nos permiten ver cómo evolucionan en los procesos de transición. O sea, precisamente dentro de la visión comparativa que los cientistas políticos intentan desarrollar, siempre con prudencia, con rigor, etcétera, una de las cosas que es llamativo comprender es cómo, en qué medida ciertas variables pueden asumir valores o condiciones que facilitan o entorpecen un posible tránsito a la democracia a partir de regímenes autoritarios. Entonces, lo que vamos a hacer hoy básicamente es concentrarnos en esas variables. En el capítulo en cuestión, yo trato un poquito de ver cómo era su situación en el momento de la transición que sufrió, que experimentó Venezuela a la democracia en la década de los 50-60, cuando el pacto de punto fijo y todo lo que fue ese proceso, y también comparar la situación hoy en día. Para ver en qué medida pudiéramos decir que los contextos eran más o menos favorables en aquella oportunidad y ahora con respecto a lo que sería una posible transición a la democracia. Esto, tal como señalábamos, hay que ser muy prudentes con respecto a intentar formular líneas o hipótesis de causalidad, ¿no? De pensar que si yo tengo A, entonces B. Entendiendo por causalidad, por causa, una condición necesaria y suficiente para que otra cosa suceda. A pesar de que la ciencia política busca aproximarse a esa posibilidad, a tratar de determinar eventuales causas o situaciones que propician las cosas, en realidad, en ciencias sociales es muy difícil que podamos establecer relaciones de causalidad. ¿Por qué? Porque todo acontecimiento social, y la profesora Carolina Guerrero viene trabajando precisamente sobre el concepto de acontecimiento, trabajado por diversos filósofos. Precisamente lo que caracteriza a la realidad social es su condición de sucesión de hechos únicos e irrepetibles. Siempre podremos encontrar que ciertos hechos guardan relación o se parecen, se asemejan a otros hechos, pero en realidad cada uno de ellos es único y irrepetible porque emerge como resultado de la interacción de millones de seres humanos, cada uno de los cuales está dotado de libre albedrío. Entonces es muy difícil que a partir de la interacción entre personas, entre tantas personas dotadas de libre albedrío, podamos encontrar mecanismos causales. Sin embargo, la ciencia política busca encontrar algún grado de regularidad. Esa es como su pretensión, esa es su esperanza, tratar de buscar de alguna manera regularidades que nos permitan decir, bueno, a pesar de que no podemos predecir el futuro,
sí podemos de alguna manera desagregar la realidad en componentes, como pueden ser, por ejemplo, las variables, y tratar de ver en qué medida cierta composición o cierto estado de las variables, de ciertas variables críticas, nos indica que estamos en una situación más proclive o menos proclive a que suceda algo. En este contexto y en este caso, estamos hablando de una transición a la democracia. Bueno, dicho eso, vamos a comentar cada una de estas variables. Básicamente, las variables que vamos a comentar aquí provienen del monumental trabajo de O'Donnell y Schmitter y también Alfred Stepan sobre las transiciones a la democracia, ¿no? Pero también estamos considerando los aportes de otros autores. Y todo ello para ver entonces en qué medida se configura una situación más proclive o menos proclive para una democratización. Y esas variables las podemos quizás dividir o subdividir en tres grupos, ¿no? Variables que pudiéramos llamar más propias de las estructuras o del contexto, o sea, variables en donde el ser humano tiene poca capacidad de intervenir, porque bien sea porque corresponden al pasado, a situaciones que ya están dadas, o porque son demasiado, de alguna manera, inasibles, ¿no? Podemos luego hablar de otro tipo de variables, que son las variables en donde ya el ser humano puede, de alguna manera, lo que en ciencias sociales se divide como agencia y estructura, o sea, el papel de los actores, de lo que podemos hacer los seres humanos y lo que son condiciones del contexto ya menos abordables por el ser humano. Entonces, podemos hablar en primer lugar de las condiciones estructurales, luego de las que combinan elementos de estructura con elementos del contexto y en tercer lugar, las variables que realmente competen al ser humano, en donde lo que llaman en inglés agency, el actor, es definitivamente el factor preponderante. Dentro de las variables estructurales podemos definir tres. El tipo de régimen autoritario desde el cual se pretende transitar a la democracia, la existencia o no de un pasado democrático, de una fase democrática en la cual la sociedad pudo disfrutar y ser protagonista de un régimen democrático, y en tercer lugar, el tipo de economía nacional, ¿no? Vemos que estas variables pueden adquirir diversos valores, ¿no? Ahora, de acuerdo con lo que dicen los especialistas, digamos, tiende a ser más favorable la situación a un cambio hacia la democracia cuando el régimen autoritario anterior es de carácter burocrático, desarrollista e incluso a veces más bien de carácter militar. En cambio, se vuelve mucho más complejo cuando estamos hablando de regímenes autoritarios que son de carácter patrimonial o neopatrimonial o totalitario, ¿no? ¿Por qué? Porque perdón, en esos casos estamos hablando de situaciones en donde la dictadura funciona en un contexto de ausencia de sociedad civil o bien en un contexto en donde la sociedad civil ha sido tan penalizada, tan perseguida, que termina siendo disuelta virtualmente. Con lo cual la sociedad tiene escasa capacidad de articulación para impulsar procesos de democratización. Podemos ver, por ejemplo, que ese es uno de los grandes riesgos en la situación actual en Venezuela. En la medida en que existen mayores rasgos totalitarios o que existen, digamos, mayores situaciones más situaciones en donde la capacidad de articulación de la sociedad civil se va viendo penalizada, en teoría, de acuerdo a lo que dicen los expertos, disminuyen las posibilidades de impulsar las cosas hacia una democracia. En un régimen autoritario tradicional, burocrático, desarrollista, se mantiene una cierta cohesión y generalmente en lo que se produce un cambio en las personas y en la orientación de las personas que dirigen estas organizaciones, las cosas tienden a abrirse no fácilmente, pero sí con quizás menos complejidad de lo que sucede en un régimen patrimonial o totalitario. La segunda variable tiene que ver con la presencia de un pasado democrático. Evidentemente, cuando una sociedad cae en un sistema autoritario, pero ha disfrutado, conoce lo que es una democracia anteriormente, eso queda vivo en la memoria social. Y las personas anhelan recuperar esa condición, esa situación previa. No se trata de ir a la democracia, no se trata de ir a una situación desconocida, sino se trata de una recuperación. Y por supuesto,
esto favorece los tránsitos a la democracia. Fíjense que Venezuela tenía una experiencia democrática previa en el año 58, que había sido el llamado trienio ADECO, pero era una experiencia breve, abrupta, etcétera. Pues quizás hoy en día el país tiene mucha mayor memoria democrática de lo que tenía en el año 58 y ese es un factor que debería ayudarnos en la senda de la recuperación de la democracia. Y con respecto al tipo de economía nacional, para cerrar las variables más estructurales, en la medida, por lo general, que hablamos de una economía menos, o sea, más industrializada, más moderna, con mayor funcionamiento del capitalismo, de los procesos capitalistas de producción, una economía de mercado, y donde hay un énfasis en el sector de servicios e industrial, ahí, por lo general, las condiciones o las presiones sociales para una apertura del sistema tienden a ser mayores de lo que sucede en regímenes más bien agropecuarios o en economías extractivas, economías que están centradas en la depredación y extracción de recursos naturales. Y vemos que la economía política de muchos países, de lo que llaman estados fallidos o estados frágiles, tiene que ver precisamente con la presencia de economías meramente extractivas. Entonces, ahí eso sí también es un factor de alerta para la situación actual en el país. Pasando a las variables que podemos llamar mixtas, en donde se combinan estructura y actores, podremos hablar también del nivel de movilización popular. Obviamente que en la medida en que hay mayor movilización popular, hay mayor presión para la democratización y esto tiende a favorecer las cosas. Esto se relaciona, obviamente, que una mayor movilización a veces desencadena más represión estatal, mayores persecuciones, pero todo eso generalmente puede, no es que conduce a eso, pero suele pasar que genera divisiones en el interior del gobierno, porque no, la represión tiene un costo, por lo general. A veces sucede que un régimen autoritario logra que la represión le resulte muy económica, muy barata, porque recibe, digamos, pocos perjuicios por el hecho de estar reprimiendo. Pero en líneas generales, para un gobierno siempre será mejor no tener que reprimir, para un gobierno autoritario. Entonces, la movilización tiende a, perdón, favorecer la democratización, pero tenemos que también tomar en cuenta que no es lo mismo la protesta espontánea, atomizada, por una cantidad de hechos distintos, que la gran movilización con orientación política, con conducción política, ¿no? Entonces, la manera en que se produzca influye fuertemente en los procesos de transición. Otro aspecto que ha sido analizado, otra de las variables que analizan los expertos es la naturaleza de los conflictos que están presentes en la lucha política del país. Cuando hablamos de conflictos vamos a llamar más bien de carácter socioeconómico, que son de un carácter más pragmático, de cómo se reparten los recursos. Esto tiende a ser más negociable y tiende a haber mayor facilidad para transitar a la democracia. Es mucho más compleja la situación cuando hablamos de conflictos de carácter identitario, bien sea porque las disputas son de carácter religioso o étnico o algo por el estilo, donde se involucran los valores de las personas. Eso es mucho más difícil de resolver. Y los países donde existe esto, las transiciones son a menudo más complejas, porque las negociaciones se hacen mucho más complicadas. Afortunadamente en Venezuela, diría yo, ese no es el caso, no lo fue en el 58, no lo es hoy en día. Otro punto que analizan los expertos es la eficacia de las políticas del régimen autocrático. Si el régimen autocrático es altamente eficaz, esto le permite no solo gobernar con mayor eficacia, sino que también genera mayor legitimidad. O sea, hay menos personas que están anhelando un cambio político. Un caso, por ejemplo, pudiera ser hoy en día Singapur. Singapur, que no es un régimen que podemos considerar abiertamente democrático, pero de una altísima eficacia de gobierno. Y esto genera un apoyo para el régimen autocrático. Cuando las cosas cuando el régimen cuenta con menos apoyo, las cosas se vuelven obviamente más graves.
Es más, hay mayor necesidad de represión para el régimen autocrático, hay mayor descontento, hay más gente dispuesta a invertir su tiempo y sus energías en la búsqueda de un cambio político. Otra de las variables que combinan agencia y estructura sería el nivel de autonomía y la variedad de los grupos represivos. Esto también es importante. Habitualmente, los regímenes como por ejemplo los que se han analizado en el libro coordinado por el profesor Olivar y con mi colaboración, esos regímenes militares característicos en América Latina, no es que no tuvieran también a veces grupos paramilitares, como sucedía, por ejemplo, en Panamá, con los llamados batallones de la dignidad y cosas por el estilo. Pero en líneas generales, el corazón de la represión era asumido por las Fuerzas Armadas o por algunos componentes de las Fuerzas Armadas. Mientras que hay otros regímenes de fuerza en donde la represión corre a cargo de una variedad de grupos y en donde cada uno de estos grupos suele constituirse como un grupo de interés capaz de presionar dentro de la estructura del régimen y por lo tanto crea sus propios intereses, sus propias agendas de poder y a veces escapan al control centralizado por parte de un solo gobierno. Entonces, en esas situaciones, en la medida en que proliferan los grupos que desarrollan la actividad represiva, las transiciones tienden a complicarse de una manera importante, porque termina siendo necesario hablar con todos esos grupos por separado y su estatus legal muchas veces es dudoso. Entonces, esa es una situación que también, al igual que la economía extractiva, depredadora, en el caso de Venezuela, hoy habría que prestar atención a esa proliferación, que algunos la sostienen que no es tal, sostienen que realmente el Estado sí tiene un monopolio de la fuerza, otros, en cambio, otros analistas consideran que sí hay una proliferación de grupos armados y que por lo tanto esto entorpecería hipotéticamente una transición a la democracia. Es importante también ver cuál es la instancia dentro del régimen autocrático que concentra el poder, la toma de decisiones, porque ahí la dictadura más prototípica, más clásica, es aquella que cuenta con un dictador, o sea, con una figura, una persona de carne y hueso, que realmente es quien dirige, quien tiene la última palabra de todo lo que sucede en ese sistema. Mientras que hay otras dictaduras más de carácter colegiado, o que cuentan con aparatos de poder, con el Politburó o la gran junta del partido hegemónico, y que las decisiones se desarrollan entre varias personas y donde el sistema de control se ha institucionalizado mucho más. Bueno, cuando la dictadura descansa en un dictador tiende a ser, según nos dicen los expertos, más vulnerable y más propicia para un cambio a la democracia que cuando el poder se ha ido como que concentrando en esta especie de aparato burocrático en donde hay una cantidad de decisiones que se negocian dentro del partido hegemónico. Eso complica mucho las cosas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, hoy en día de China, por poner un ejemplo clásico, o lo que ha ido logrando hacer, por ejemplo, el régimen cubano, en la medida en que se fue pasando del carisma de Fidel Castro al funcionamiento de un partido de gobierno que poco a poco fue preparando su, llamémoslo así, transición interna, no de régimen, sino de transmisión de poder de la familia Castro al aparato de poder del partido cubano. Continuando con estas variables que nos muestran, digamos, que combinan tanto elementos de actores de la agencia como de la estructura, es importante ver el estatus de las relaciones civil-militares. Si la institución armada, si las Fuerzas Armadas han sido claramente los protagonistas de la represión, esto las conduce a, digamos, ser tremendamente impopulares y esto complica las transiciones a la democracia. Es distinto cuando la represión ha estado muy focalizada en ciertos grupos, pero la institución como tal se mantiene relativamente a salvo del descrédito generalizado. Eso es importante y esto lo podemos medir, entre comillas, parcialmente, viendo cuál es la popularidad de las Fuerzas Armadas en las diversas sociedades. Por ejemplo, en el Cono Sur, las Fuerzas Armadas
llevan décadas siendo tremendamente impopulares. Mientras que, por ejemplo, en Venezuela hace unos 20 años estaban consideradas entre las organizaciones más populares de la sociedad. Entonces, esto es importante considerarlo, tomarlo en cuenta, porque cuando las relaciones son así de graves entre la sociedad y los militares, las cosas pues obviamente se complican y las negociaciones son más complejas. Las negociaciones que caracterizan a toda transición a la democracia son más difíciles porque hay crímenes de lesa humanidad, hay una cantidad de cosas, de crímenes que no prescriben, y el tratamiento de ese tipo de crímenes es obviamente muy complicado. Y finalmente pudiéramos hablar también del contexto internacional. Un contexto en donde hay la presencia de dinámicas y de actores en el plano internacional que apoyan, que impulsan, que propician, están propiciando que en un país se produzca una transición a la democracia, obviamente también es un contexto que favorece el cambio. Podemos poner, por ejemplo, buena parte de las transiciones analizadas en el libro que les hemos mencionado tienen lugar precisamente en el marco de esa llamada tercera ola democratizadora, cuando se desmorona la Unión Soviética. Al desmoronarse el gran otro poder, junto con los Estados Unidos, en el orden internacional, muchos regímenes de fuerza, por así decirlo, pierden su razón de ser o pierden las conexiones que los mantenían en pie. Y obviamente no es casualidad que con la caída de la Unión Soviética y en primer lugar con los procesos de apertura, glasnost y perestroika bajo la mano de Gorbachev, esto fue impulsando todo un proceso como una cascada de transiciones, ¿no? Entonces, y también esto ha sido observado no solo por los cientistas políticos, sino por especialistas de las relaciones internacionales que nos hablan de un cierto efecto dominó. Por supuesto, encontrar causalidad en esto es algo muy, como les decía al inicio, problemático, pero sí es importante reparar en el hecho de que estos procesos de transición no suelen darse de forma aislada, sino que generalmente varios países se ven involucrados en este tipo de procesos, al igual que suele suceder con las revoluciones y con otras dinámicas importantes de cambio de régimen político. Y bueno, ya para también ir concluyendo, vamos al tercer grupo de variables, que son las variables que concretamente se relacionan con el papel de los actores. O sea, aquellas sobre las cuales los actores políticos tenemos mucho más margen de maniobra y que son fundamentales. Y quizás la más importante de todas las variables que estamos comentando aquí es una de las que compete a los actores, que es el grado de cohesión del grupo de poder que sustenta al régimen autocrático. Cuando hablamos de un grupo de poder altamente cohesionado en manejo de las instituciones del Estado y de todo su aparato burocrático, mientras eso se mantiene unido, es muy difícil que se produzca la transición a la democracia. Perdón. En esto, toda la bibliografía especializada coincide al señalar que mientras se produce esa cohesión, es realmente complicado que haya una transición a la democracia. Por lo general, es solo después de que hay disensiones internas, fracturas, faltas de consenso importantes, que se va abriendo la ventana de oportunidad para que las cosas cambien. Por la misma razón, otra variable importante aquí es el grado de cohesión que pueda tener la oposición política o el grupo que contiende, el grupo contendiente que aspira a llegar al poder. Y que en un contexto de una autocracia, en teoría, este otro grupo propugna o busca la democracia. No siempre es así, eso también hay que tenerlo en cuenta. A veces hay no una lucha digamos, de principios con respecto a qué tipo de régimen político debería existir, sino que más bien hay una lucha por ver qué grupo controla el Estado. Pero en líneas generales, cuando hablamos de una lucha por la recuperación de la democracia, es muy difícil, digamos, que una oposición fracturada, dividida, sea eficaz. Entre otras cosas porque lo normal
lo usual, la inercia, nos dice que el grupo que maneja el Estado tiende a estar más unido, le cuesta menos encontrar formas de cooperar de lo que es estar en la oposición. Un poco como decía aquel célebre político italiano Giulio Andreotti, que decía, el poder desgasta, eso es cierto, pero estar fuera del poder desgasta más todavía. Entonces, claro, y más en autocracia, más en dictadura. Entonces es muy difícil, uno de los temas más complejos es cómo lograr una acción coordinada, eficaz, por parte de las personas que buscan un cambio de régimen. Obviamente, ustedes podrán imaginar cada uno de estos variables que estamos comentando, cómo esto se aplica o no a la situación de la Venezuela actual y cómo afectaba, cuál era esta situación en el caso de la Venezuela de finales de los años 50. Finalmente, la última variable que les quería comentar es la naturaleza de los cambios que se plantean en una transición. Si la agenda de cambios que propugnan los grupos contendientes luce o aparece o implica grandes y drásticos, profundos cambios en la forma en la que funciona el Estado y en la forma en que se rige la sociedad, esto naturalmente genera más resistencia en los grupos que están en el poder. Con lo cual se hace necesario, de alguna manera, o más bien tiende a ser más favorable el cambio cuando esos cambios que se propugnan son más bien puntuales, específicos, digamos que le pisan menos los callos de más gente, ¿no? O sea, en la medida en que son cambios más puntuales, las cosas tienden a ser más fáciles, ¿no? Entonces, muchas veces la ciencia del cambio político tiene que ver con la capacidad de saber qué cambios se pueden hacer en cada momento e ir haciendo una progresión al respecto para centrarse siempre en lo que verdaderamente es esencial en cada etapa, ¿no? Por supuesto que esto también depende de la modalidad de transición que se dé, porque no vamos a entrar en eso ahora, no me quiero extender demasiado, pero hay transiciones por ruptura, hay transiciones por reforma y hay transiciones por reforma, que es como por algo intermedio. O sea, a veces la transición se produce de golpe porque el régimen autocrático cae en una crisis relativamente imprevista o en todo caso inmanejable, y esto precipita los acontecimientos. Pero también puede suceder que la transición se hace por reforma. El propio grupo autocrático es quien desea o el que se siente obligado de alguna manera, presionado para ir cambiando las cosas, pero dado que las considera hasta cierto punto inevitables, prefiere ir abriendo poco a poco y tutelando el cambio a una democracia. Y la reforma es una situación combinada, que en donde no se produce ni ruptura ni reforma, sino que se van dando de forma relativamente azarosa, digamos, pequeños episodios de ruptura con episodios de reforma. O sea, es lo que suele ser una transición como más negociada, ¿no? Negociada y con episodios en donde a veces hay sorpresas, cosas que no se esperan y se ven los sectores políticos obligados a negociar. Y bueno, un poquito como conclusión, ya para cerrar lo que hemos comentado hoy, diría lo siguiente: si queremos como hacer una especie de conclusión o de síntesis de cómo operan estas variables y cuáles son aquellas situaciones que favorecen a la democratización y cuáles no, cuando las vemos en conjunto, es interesante ver que en la medida en la que una sociedad funciona con mayor apego a los principios de la modernidad política, cultural, económica, etcétera, en la medida en que una sociedad funciona con más apegada a esos principios, todo parecería coincidir con lo que son las variables en su posición más favorable a una democratización. En cambio, en la medida en que estas variables nos llevan a situaciones más, vamos a decir así, premodernas, a situaciones en donde tenemos una economía menos capitalista, menos desarrollada, más agropecuaria, más de explotación de los recursos naturales, en la medida en que no hay un Estado claramente constituido, sino múltiples grupos represivos, en la medida en que las políticas son más desordenadas, hay menos eficacia, en general, en la medida en que el panorama es menos moderno, todo se complica más, porque las estructuras
sobre las cuales hay que negociar, ellas mismas son débiles. Y esto quiere decir que, por lo general, la forma de ejercer autocráticamente el poder tiende a ser más eficaz. La democracia requiere un grado de institucionalidad, de articulación social importante. Y por lo tanto, una de las cosas que hay que cuidar es precisamente el tejido social, la capacidad de asociación de los ciudadanos, el funcionamiento de una economía bajo unos parámetros relativamente capitalistas, salir también de una economía que sea puramente depredadora y evitar que exista una multiplicidad de agentes represivos. En la medida en que nos acercamos más a un típico Estado moderno, estaremos en mejores condiciones para una transición a la democracia. Bueno, no voy a entrar tampoco a definir, simplemente he hecho unas pinceladas de cómo la situación actual se refleja en estas variables, pero también les dejo a ustedes que hagan sus propias consideraciones acerca de dónde están las mayores dificultades y dónde tenemos también las mayores oportunidades para una democratización. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Martínez, Miguel Ángel. Sí, podemos agregar aquí que una de las experiencias, una de las lecciones que cada uno de los autores que participó en el texto en cuestión estuvo en el hecho de que no necesariamente hubo elementos cuales coincidentes que se presentaron en cada uno de los países. Por supuesto, los contextos varían y eso va a tener incidencia unos más en otros en cuanto al rol protagónico, tanto de factores de la sociedad civil como de la preeminencia que de alguna manera se convierte en un lugar común de la participación del poder militar. Eso resulta obvio, por lo menos en el caso de América Latina, lo que ha sido la historia contemporánea Venezuela, de América en los últimos 50 años, el papel de la Fuerza Armada, tanto en esos procesos de ruptura que determinaron el fin de los procesos de experiencia democrática que se dio en la década de los 40 y 50, como de retorno a estos mismos procesos que se van a dar, sobre todo en el marco de la tercera ola, y en el cual nosotros particularmente trabajamos en el caso de Ecuador. Ese se va a convertir como la espita, el punto de partida de esos procesos que se van a consolidar a lo largo de la década de los 80. Pero hay momentos en la historia que más allá de esa presencia, si se quiere, diseminada, esparcida, está el factor internacional. Pero ese factor internacional, dependiendo del país, que probablemente puede venir a la mente el caso de Panamá o el caso un poco más remoto de República Dominicana entre 1964 y 1965, en algunos casos, sobre todo en el tiempo actual, se puede presentar también como una especie de mito, en la cual algunos apuestan y pierden la perspectiva en cuanto a los intereses que puede haber dependiendo de las circunstancias de quienes proceden a tomar esas decisiones. Y lo asumen como una situación que pareciera inminente que puede representar ese famoso quiebre que algunos esperan. Entonces, eso va a estar determinado en función no tanto de la dinámica interna del país, sino de los intereses de las grandes potencias, que en un momento dado se sientan a no necesariamente una negociación pública, pero sí a determinar en el marco de diferentes mecanismos que están presentes ahí, en la cual no necesariamente los países que están inmersos, que son los que realmente constituyen el ojo del huracán, tienen una participación directa. Entonces, sobre la base de esto, quisiera preguntarte, Miguel, probablemente en cierta forma recojo ciertas expectativas y para dar la palabra a una persona, a uno de los participantes, Francisco Javier también, para que intervenga. Pero sobre la base del manejo teórico que posees, ¿estimas que esa relación de lo que significa la participación de factores internacionales, lo que ha sido en las experiencias, no hablemos solamente del caso de Venezuela, en verdad puede representar un empuje definitivo o en realidad es más una expectativa de parte de algunos sectores interesados en crear una especie de elemento disuasivo para tratar de presionar, de forzar esa transición? ¿Es determinante esa presión en un momento determinado? Bueno, yo creo que aquí es muy importante siempre ver el país del que estemos hablando, ¿no? En la medida en que el país tiene un mayor grado de autarquía o de autosuficiencia, en la medida en que sus vínculos con la comunidad internacional son relativamente menos importantes,
obviamente que lo que suceda en el contexto internacional tiende a ser un poco menos influyente en la dinámica interna. No es lo mismo cuando hablamos de un país que está absolutamente orientado, interconectado con digamos, la comunidad internacional, en el plano económico, en el plano demográfico, humano, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es muy importante atender a qué país estamos hablando, cuáles son las situaciones, pero no cabe duda de que cuando se produce un cataclismo, como fue, por ejemplo, el desmoronamiento de la Unión Soviética, esto trae consecuencias, ¿no? O, o si hay cambios importantes, por ejemplo, en la manera en que se está reconfigurando las relaciones y el comercio internacional, ¿no? Todos estos elementos son importantes. Ahora, lo que sucede internacionalmente no sustituye lo que sucede adentro. Eso también tenemos que tenerlo en consideración. Es un factor que tiene la potencialidad para llegar a ser muy importante, pero al fin y al cabo lo que sucede dentro del país depende de los nacionales, depende de lo que hagan las personas que están adentro. O sea, las cosas quizás no es que se caigan solas, sino que aunque todo el contexto esté orientando las cosas en cierta dirección, alguien tiene que tomar una decisión. Alguien tiene que tomar una iniciativa, alguien tiene que o desmarcarse de una posición anterior o arriesgarse a hacer algo diferente. Y eso, en pocas palabras, quiere decir también que esas acciones internas siempre tenderán a ser más relevantes en la medida en que cuenten con un nivel de organización mayor. O sea, que estemos hablando de no solo vamos, por así decirlo, llaneros solitarios, sino de personas que son la voz de una organización, de una estructura que permite actuar concertadamente, ¿no? En la medida en que eso es así, pues las cosas suceden. Pero el contexto internacional provee presiones y oportunidades que son muy importantes. José Alberto, creo que tienes el micrófono apagado. Sí. Exacto. Vamos a escuchar entonces la intervención de... Aquí había Francisco Javier, tenía un comentario que hacer o una pregunta. Francisco Javier Márquez. Sí, buenas tardes. Tengo una inquietud importante. El profesor Martínez habló sobre que cuando la sociedad está más desarticulada o tiene menos espacio para articular acciones, las transiciones políticas se ven obstaculizadas. En Venezuela no me queda la menor duda de que esa es la realidad, que la sociedad venezolana no tiene espacio posible de articulación, dado que sus instituciones y todos los puntos de encuentro han sido socavados de una manera terrible, y que la situación económica hundió a la sociedad en la parte más baja de la pirámide de necesidades. Cada quien está preocupado por sobrevivir y no tiene el tiempo ni la energía para dedicarle a una articulación para un cambio político. Entonces, en alguno de los hechos que han estudiado, ¿existe un indicio de una sociedad tan socavada que haya logrado una transición política? Esa es mi pregunta. Sí, bueno, es una excelente pregunta. Hay transiciones que se han producido en países así. Me vienen sobre todo a la mente países africanos, ¿no? Países en donde tras los procesos de descolonización a mediados del siglo XX, sucedió el problema, que es un problema que ha sido estudiado también en lo que es la evolución de las estructuras estatales y de las capacidades estatales. Allí donde, o sea, los regímenes coloniales generan estados y generan capacidades estatales, pero diseñan las instituciones de forma tal que estas no están pensadas para que sea la población la que las usa,
y las que decide qué es lo que deben hacer las instituciones, sino que están hechas para un control externo. Entonces, cuando viene la descolonización, estas estructuras estatales no solo quedan acéfalas en parte, porque se va el poder que las creó, sino que son tomadas por personas que no siempre saben o quieren trabajar para que esas instituciones estén a favor de la voluntad popular, sino que aprovechan precisamente el hecho de que son estados creados para la dominación, ¿no? Y eso aunado al tipo de economía política que predomina en muchas naciones africanas, hace que tengamos también economías extractivas. Entonces, en estos países, alguien que ha trabajado esto en profundidad es el profesor Paul Collier, ¿no? Lleva mucho tiempo dedicado al estudio de las economías africanas y el proceso de democratización y en ese continente. Y él ve que, por ejemplo, algo que sucede es que ahí la sociedad civil, tal como la entendemos de un punto de vista occidental, moderno, etcétera, no ha terminado de cuajar. Entre otras cosas porque no, bueno, es un proceso histórico distinto, ¿no? Entonces, cuando no existe este tipo de sociedades y a esto unamos una situación de precariedad económica, efectivamente, como tú señalabas, la población tiene escasa capacidad para impactar en la conducción de los asuntos políticos. Y el profesor Collier conseguía algo muy interesante. Él relacionaba, haciendo el ejercicio de comparar el PIB per cápita de cada país, él observaba que por debajo, no sé si era una cifra de $1.700 per cápita al año, prácticamente no hay protestas políticas importantes. No hay, la sociedad no se moviliza para, digamos, contestar, para protestar, para confrontar al poder político. O sea, como tú lo señalabas intuitivamente, en la medida en que las personas están dedicadas a la propia supervivencia, difícilmente tienen el tiempo, la energía, la preparación, la disposición para preocuparse por lo público. Lo privado pasa a ser la prioridad absoluta. Entonces, esto es parte de las variables que mencionaba anteriormente. Cuando estamos en una economía de supervivencia, es muy difícil ocuparse de las transiciones. En el caso de sociedades post-totalitarias o que han pasado por sistemas totalitarios, es el totalitarismo lo que destruye la capacidad de organización autónoma de la sociedad. ¿Por qué? Porque el totalitarismo busca cooptar que todos los organismos espontáneos de la sociedad civil estén en función de la dirección única del partido único o del partido hegemónico. Entonces se van desplazando todas las asociaciones gremiales, sindicales, empresariales, educativas, culturales, todas se van desplazando si no están alineadas con el propósito único del partido hegemónico o del partido único. Y esto, por supuesto, va haciendo que la organización comience a ser vivida por las personas como enchufarse dentro de una maquinaria que es lo que les permite sobrevivir o es lo que les permite acceder a ciertos privilegios, a ciertos beneficios, porque estar fuera del sistema te condena a una situación muy precaria. Entonces, claro, es posible en estas sociedades lograr la democratización, ya sea porque no había una sociedad fuerte o porque fue destruida. Ha sucedido, ha pasado, pero el proceso es complejo, ¿no? El proceso es complejo. Porque de alguna manera implica reconstruir lazos. Allí, y por eso estas variables también hay que verlas como interactúan. Por eso es importante en las sociedades que ya tuvieron un pasado democrático. Allí donde ya hubo democracia, existe una memoria ciudadana en donde las personas son capaces de articularse. Por eso es distinto, por ejemplo, lo que sucede al desmoronarse la Unión Soviética, en lo que sucede en países que estaban bajo la égida de la Unión Soviética, como era Polonia, Checoslovaquia, que luego se divide, Hungría, que eran sociedades centroeuropeas que tenían un grado de articulación social importante antes del comunismo, y que bueno, eso, si bien no fuera necesariamente democrático, pero había una memoria importante de lo que era la organización social. Mientras que en países donde eso nunca existió y donde lo que se creó fue un estado prácticamente colonial, como puede ser en países de Asia Central o en el Cáucaso, o sea, estoy un poco simplificando, habría que meterse en cada caso y ser muy concreto en cada caso, pero simplificando así, grosso modo, vemos que en esos países
la democratización es mucho más complicada, ¿no? Vemos también el factor internacional como la Unión Europea, los países que incorporan a la dinámica del mercado común, etcétera, cuentan con un aval internacional que los ayuda a transitar a la democracia. Mientras que una república de Asia Central como Kazajstán, Uzbekistán, etcétera, es mucho más difícil que esto se produzca. No existe este tipo de influencia internacional favorable, ¿no? Entonces, estas variables hay que verlas también como cómo se combinan, cómo interactúan, cómo una influye sobre la otra. Y nos ayudan un poquito, la palabra análisis quiere decir dividir, ¿no? Separar las cosas en sus componentes. La idea de analizar es que en la medida en que separamos los componentes de una situación, quizás esto nos permite comprender un poco mejor las diversas fuerzas y cómo interactúan, ¿no? Por supuesto, el hecho de que ciertas variables no nos ayuden o no apunten a una democratización no quiere decir que la democratización no sea posible. Eso es muy importante también llevárselo como conclusión de esto. No necesariamente el hecho de que haya variables en contra impide la democratización. Si vemos el caso de Punto Fijo, de la democracia de la transición del 58 al primer gobierno de Betancourt, vamos a ver que algunas de estas variables no eran necesariamente favorables. Y sin embargo, las otras variables sí ayudaron. Hubo otros elementos que sí fueron determinantes a que se pudiera transitar a la democracia. Entonces, digamos, no se trata como de una receta, no se trata de una verdad causal directa, sino de descomponer la situación en diversos elementos para tratar de observarlo en su complejidad. Muy bien, vamos a dar la palabra al doctor Ramón Escobar León. Nos acompaña también. Él escribió aquí su pregunta. Entonces, si tiene la oportunidad de participar de forma directa. Si no, bueno, leo la pregunta. ¿Qué variable pudiese eventualmente introducir la pandemia y su manejo por parte de la autocracia que pudiese conducir hacia condiciones, hacia una eventual negociación que conduzca a una transición? Bueno, es una gran pregunta para el momento actual. Hay una tendencia global que estamos observando, que es que la pandemia ha ayudado a fortalecer a los regímenes autocráticos, ¿no? Ya veníamos con una tendencia bastante preocupante de fortalecimiento de las autocracias y de regímenes híbridos que van progresivamente haciéndose más autocráticos, pero la pandemia les ha facilitado las cosas. ¿Por qué? Porque si la perspectiva, la mentalidad de un gobierno es el control político, social de la población, la pandemia le brinda la oportunidad idónea para intensificar medidas de control de la población. Eso en Venezuela lo estamos viendo con mucha claridad. Y entonces, ¿en qué medida la pandemia favorece? Bueno, como les digo, siempre está el factor agencia, o sea, los actores de la situación política. La creatividad de los actores puede convertir una adversidad en un factor favorable. Pero en líneas generales, la pandemia favorece a los actores que quieren un mayor control político y establecer controles, alcabalas, cerrar puertos, aeropuertos. Todo eso es perfecto, la pandemia, para intensificar las medidas de control. ¿Dónde tendrían que estar quizás las oportunidades para hacer algo distinto? Bueno, el lado humanitario, el lado de atender precisamente la necesidad de un contacto con el mundo, con la comunidad internacional para abrir la posibilidad de atender la crisis humanitaria. Ese puede ser un factor, digamos, para buscar algún elemento de apertura. Pero, o sea, la inercia es más bien la contraria. Se requiere mucha creatividad política, mucho saber hacer para poder, digamos, aprovechar la situación a favor de una democratización. No es imposible, es difícil, pero en todo caso es un reto, ¿no? Es un reto que habría que ver cómo desarrollar. Yo creo que tiene que ver con la gestión de la crisis humanitaria. Esa es la oportunidad. Aprovechamos para enviar nuestro saludo a las personas que también nos están acompañando aquí, que se incorporaron unos minutos después de iniciar la conferencia.
Gracias por estar acá. Tenemos una pregunta de Ulises Romero. ¿Qué tan análoga es realmente en términos de países en guerra la situación del territorio venezolano como un ente desestabilizador en la región? Es decir, ¿qué elementos reales existen para alimentar una mejor narrativa a nivel internacional que pueda demostrar que nos encontramos en una especie de guerra interna y que pone en riesgo a otros países como se ha visto ahora y puede continuar? Sí, es un punto polémico. Eh, Creo que durante mucho tiempo costó que la región y la comunidad internacional en general percibiera a Venezuela como una crisis que podía afectarlos. En líneas generales, bueno, había preocupaciones por el deterioro de la democracia, eso se vio reflejado a lo largo de la segunda década del siglo XXI, quizás incluso a partir del 2005 ya se van viendo muchos elementos por los cuales, incluso antes, ¿no? Pero de alguna manera hubo una preocupación por el deterioro de la democracia en Venezuela, pero recordemos que esto coincidió con el boom del precio de los commodities, de las materias primas, de las cuales América Latina es un exportador neto, ¿no? Entonces, las posibilidades de tener petróleo barato o de tener un mercado que pagaba bien las importaciones que pudieran hacer los países de la región, todo esto hizo que de alguna manera el caso venezolano fuera visto más como una oportunidad que como un problema. En el balance que se hacía regionalmente, desde mi punto de vista, predominaban como las oportunidades de negocio y otro tipo de asociaciones por encima de la percepción de Venezuela como problema. ¿Cuándo cambió esto? A partir, pudiéramos decir, del año 2016, 15, etcétera. Ya el gran ciclo de protestas del año 2014 despierta una reacción internacional en donde se ve la presencia de un régimen claramente represivo en Venezuela. Esto se reafirma en el 2017, lo cual estuvo aunado al hecho de que ya los procesos naturales, electorales, etcétera, ya eran abiertamente controlados por el Estado, impidiendo, digamos, su talante democrático, y por lo tanto se fueron cerrando diversas vías de acción política en el marco de la democracia. No era ya solo una cuestión de ventajismo o de abuso, sino de que abiertamente, sencillamente, no se respetaban los resultados ni los procedimientos desde ningún punto de vista. Entonces, y a esto se suma el ciclo hiperinflacionario desde noviembre del 2017, uno de los más largos de la historia, porque todavía está vigente, y obviamente la migración. La emigración en donde realmente ya no se trata tanto de migrantes como de desplazados o de refugiados, ¿no? Porque se trata de una situación desesperada por la cual muchas personas salen del país. Todo esto ha comenzado a tocar a los países de la región. No solo la presencia del migrante en territorio nacional con todos los problemas logísticos que esto implica, sino también el hecho de que ese mercado que proveía petróleo barato y que era un buen destino de exportaciones, pues ya no es un buen socio comercial. Ya no paga, ya no provee el petróleo, ya todo eso se fue desmoronando. Y ahí cambió la percepción, aunado a un cambio en la tendencia política de la región. Ahora, y bueno, no nos vamos a extender demasiado en eso. Hubo una serie de cambios políticos, obviamente también la actitud de los Estados Unidos, etcétera. Pero lo cierto es que también hay una especie de agotamiento de ese ciclo de presión desde el año 2016-17 hasta el día de hoy. Y hoy en día más bien estamos viendo, diría yo, una situación en donde la comunidad internacional prefiere encontrar un punto de equilibrio. Porque el sistema internacional, y esto puede ser muy crudo decirlo, prefiere la estabilidad a la democracia. O sea, la democracia para los países democráticos es fundamental y es muy importante. Pero desde el punto de vista de la racionalidad de cada Estado nacional, lo fundamental es estabilidad, lograr estabilidad. Y si no se puede conseguir la democratización, entonces hay que buscar estabilidad. Y en la medida en que Venezuela se ha convertido en un foco de inestabilidad enorme, se tiende a pensar que buscando estabilidad las cosas van a mejorar. Eso
quizás puede ser una percepción correcta. Yo tengo mis dudas personales muy importantes al respecto. Yo no creo que las cosas se vayan a estabilizar por el hecho de buscar estabilidad y de aceptar el statu quo actual en Venezuela. Pero no cabe duda de que es una situación muy difícil y tratando ya de responder ya específicamente la pregunta, creo que una de las cosas más importantes es tratar de explicar hacia afuera por qué la crisis venezolana es una crisis regional, es una crisis de implicaciones regionales. Eso es importante explicarlo y creo que en eso ha habido poca paciencia, poca sistematicidad para tratar de explicar de forma serena, de forma realista, de forma creíble y de forma bien sustentada, bien argumentada, por qué efectivamente la crisis venezolana es una crisis que impacta en la región. Y no solo en la región, sino también fuera de la región, como pudiéramos examinar si hubiera más tiempo. Muy bien, para comenzar a cerrar, vamos a leer dos preguntas que están en el chat. Alessandra Telles nos pregunta, la variable sobre la persistencia de una democracia, ¿cómo aplica en el caso venezolano? Y la otra pregunta de Gabriel Morales, y está, ¿qué variables podría aportar para un cambio de esta situación que obligue a sentar? ¿Qué variables podría aportar para un cambio de esta situación que obligue a sentarse en una mesa de negociación con este propósito? Son las dos Bueno, preguntas ya para cerrar sí. la actividad. La pregunta sobre la presencia de una sociedad democrática en el pasado es una de las variables que ayuda, digamos, es más favorable hoy en teoría, por lo menos sobre el papel, es más favorable hoy de lo que era en el año 58, porque hoy hemos tenido, recordamos lo que fueron los 40 años de la llamada República Civil, ¿no? De una experiencia democrática muy importante, no solo para el país, sino que tuvo una relevancia, una influencia en la región nada desdeñable. Entonces, yo creo que hoy en día, a pesar de que ha habido un proceso de deterioro que también se está extendiendo en el tiempo, de toda índole en el país, eh, hay en la sociedad venezolana elementos muy importantes a favor, digamos, de lo que es entender lo que es la democracia, lo que es entender el funcionamiento de unas instituciones democráticas. Hay una experiencia de vida de lo que era la convivencia democrática, en donde no por ser de partidos distintos las personas tenían que vivir un desacuerdo radical constante, sino que había concordia. Era una sociedad abierta también a la inmigración, una sociedad muy abierta al mundo en muchos aspectos. Entonces, hay una memoria que todavía está viva. Ojo, en la medida en que vaya pasando el tiempo, esto también puede ir cambiando, ¿no? Y ese es un poco el peligro de las soluciones a muy largo plazo. Que el país va a ir cambiando y se va a ir convirtiendo en una sociedad distinta. Pero de momento, podemos decir que buena parte de los venezolanos recuerda, sabe en carne propia lo que es un régimen democrático con todas las falencias, con todos los problemas que pudiera tener la República Civil. Y esa memoria es muy importante en el saber hacer político y en la capacidad de una sociedad para desarrollar qué es lo que quiere, formular formas de trabajo, etcétera. Entonces, ese es un factor que no debemos descuidar y que es muy importante para la lucha de la democracia. Mi preocupación tiene que ver con el paso del tiempo. Yo creo que en la medida en que el tiempo pase y ya vayamos hacia una tercera década de esto, hay que tener cuidado también porque vamos creando algo distinto. Pero no quiero ser, digamos, pesimista en el diagnóstico final. Podemos tener el ejemplo de algunas sociedades de Europa del Este, que a pesar de haber sido destruidas por la Segunda Guerra Mundial, por los regímenes totalitarios, etcétera, conservaron una memoria importante de cuál es su identidad, de cuál es su forma de hacer las cosas, etcétera, y esto luego fue muy importante en la organización que les permitió superar las dictaduras, ¿no? Y transitar efectivamente la democracia. Y con respecto a la pregunta del profesor Gabriel Morales, quien también envió un gran saludo, ¿qué factores pueden ayudar dentro de esta situación a sentarse en una mesa de negociación? Bueno,
Uno de los temas que he podido trabajar durante unos cuantos años en Venezuela ha sido precisamente el de los procesos de negociación en Venezuela, que han desarrollado un estilo propio. De hecho, ya es la opinión pública ha desarrollado toda una imagen, una significación en torno a lo que significa el diálogo. Ya decir diálogo tiene una connotación, una carga muy, muy fuerte de cara a la opinión pública. Negociación lo mismo, etcétera, porque ya no estamos hablando del diálogo en general, estamos hablando de lo que han sido los llamados diálogos hasta ahora, que son varios, ¿no? En las últimas 2 décadas. Entonces la gente habla de una memoria, de hechos concretos, y no habla de esto como una posibilidad en abstracto. Y eso no es que la gente esté loca, es que efectivamente la gente ha visto a lo que se le llama diálogo en Venezuela y tiene una opinión al respecto. Entonces, algo muy importante a la hora de hablar de la negociación es que hay que verla como un asunto incluso técnico. Porque a veces nos centramos solo en la idea de la buena voluntad, de vamos a tender puentes, de vamos a entendernos, y por supuesto que ese es el sustrato y ese es el desideratum de lo que es un proceso de negociación, lograr el entendimiento. Pero eso requiere una cierta técnica, eso requiere unos ciertos conocimientos, unas ciertas destrezas y unas ciertas capacidades. No es que por querer yo no voy a poder. Necesito saber cómo crear poder para hacer esto realidad. Y en los procesos de negociación nos hemos enfrentado a una situación delicada, o sea, que es la siguiente. La hemos trabajado en un artículo con Francisco Alfaro, que también ha participado en estos diálogos en el Bolivarium. A veces el proceso de negociación en el formato en el que se ha conducido en Venezuela en las últimas 2 décadas se plantea como si estuviéramos hablando de dos grupos equivalentes en términos de poder. No en términos morales, en términos de poder. Por supuesto que también en términos morales, pero lo que me interesa analizar aquí es en términos de poder. Y la tesis un poco que hemos desarrollado es que siempre ha estado marcada la realidad por una profunda asimetría en cuanto al poder que hay de un lado y del otro. Entonces, no se puede o es bastante engañoso desarrollar una metodología propia de conflictos armados o de fuerzas equivalentes para un conflicto que en el fondo es profundamente asimétrico. Un conflicto asimétrico, porque esto lo que hace es encubrir el desarrollo y el mecanismo, termina encubriendo una situación real en donde de un lado tú tienes grupos profundamente reprimidos, penalizados, castigados, perseguidos, con incapacidad de poderse organizar porque cada intento es de alguna manera penalizado frente a un gobierno que se encarga de desarrollar esa represión. Entonces, desde este punto de vista, yo creo que hay dos factores importantes para desarrollar una capacidad de negociación. El problema es que de momento no hay capacidad de negociación. Los dos factores son los siguientes. Uno, hay que reestructurar la organización de las fuerzas democráticas en Venezuela. En este momento están profundamente desorganizadas. Y no es gratuito. A veces se habla como de la oposición como si se tratara simplemente de ineptos o de personas que no saben. No, aquí sí, también está, digamos, un hábil manejo para ir dividiendo a las fuerzas de oposición a través de un sistema de incentivos que se manejan desde el poder, en donde claramente se encuentran incentivos para dividirse. Eso se pudiera incluso estudiar detalladamente, pero eso ha existido. Entonces, lo primero es cómo frente a eso se logra una articulación de los grupos que están en pos de un propósito común, que es lograr una democratización. Eso por un lado. Antes de la estrategia, yo diría que eso es más importante que si la estrategia es electoral o no. Lo primero es ponerse de acuerdo en mínimos, sobre mínimos, ¿no? Y después, entonces, porque eso es lo que va a determinar qué capacidades es necesario desarrollar. Y el segundo factor es que el apoyo internacional no es suficiente, pero es necesario. Entonces hay que también, ese grupo organizado también tiene que ser muy hábil en sus relaciones con el mundo exterior, porque precisamente parte del problema hasta ahora
ha sido que a pesar de aciertos importantes y significativos con respecto a captar el apoyo exterior, también hay grandes errores, también hay grandes falencias, etc. Entonces, es importante granjearse mejor el apoyo internacional. Por así decirlo, tener un mejor cuerpo diplomático, por simplificando un poco la expresión. Eso tiene que ver con una de las preguntas que hacían anteriormente, que es cuál es la narrativa, el discurso hacia afuera. Y tiene que ver con explicar convincentemente por qué Venezuela es a tal grado una preocupación regional que merece que los países de la región inviertan mayores energías, mayores fuerzas en una solución más concertada. Pero eso solo lo puede, digamos, apuntar aquella organización venezolana que esté expresamente, digamos, organizada para eso, que se haya constituido para presentar un frente común de lucha. Mientras haya una atomización tan significativa como la que tenemos actualmente, yo no veo ni siquiera la posibilidad de sentarse a negociar, sino que es lo que va a suceder, lo que está sucediendo ahora. Que el gobierno, digamos, de Maduro se sienta a negociar por separado con cada sector. Y obviamente las negociaciones conducidas por separado benefician al actor unitario. Eso es de cajón. Y pretender de alguna manera ocultar eso o mirar para otro lado es también, me parece a mí, no explicarle a la gente las cosas con claridad. Es al gobierno, a quienes manejan el Estado actualmente, a quien le convienen negociaciones sectoriales por separado con los diversos grupos. Porque esas, sencillamente, por una razón de gravedad, esas negociaciones van a terminar conduciendo a lo que busca el régimen actual que funcione, que es estabilizarse en el poder. Y si se estabiliza, no nos estamos aproximando a una transición, nos estamos alejando. Entonces, claro, todos esos factores creo yo hay que tomarlo en consideración, pero bueno, eso da para mucho, hay que entrar en muchos detalles, pero espero haber dejado una idea general al respecto. Así es. Quienes estén interesados en la revisión del texto, el libro Las transiciones políticas en América Latina, pueden, se puede descargar libremente en el portal de la Universidad Metropolitana. Puedo enviarles el link correspondiente. Pueden escribir al siguiente correo electrónico que les estoy escribiendo en este momento. Y allí con gusto procederemos a compartir el link en cuestión. Por su atención, muchas gracias. Profesor Martínez, a Carolina Guerrero y todos los que es acompañado en este video de esta tarde. Gracias a ustedes, feliz tarde, que estén bien.